Hola, muy buenos días, amigas y amigos. El día de hoy, 12 de abril del 2023, los saludamos fraternalmente desde nuestra tierra, Santa María del Oro, Durango, al norte del país, en el hermoso y bello estado de Durango. Su servidor, el maestro Jesús José Ibarra Barraza, con la gran responsabilidad de ser la voz oficial de la Convención y de la Comunidad Nacional Multigrado en este gran encuentro de maestros y maestras de formación muy comprometida con el universo multigrado y multinivel. Precisamente por eso queremos agradecer muchísimo el seguimiento que están haciendo de la transmisión nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos en Colombia y en algunas otras latitudes latinoamericanas. Muchas gracias por seguir este gran espacio del que hoy honrosamente somos sede en este rincón de nuestro querido México. El día de hoy iniciamos muy temprano con las actividades de la jornada académica y en nuestro programa tenemos el desarrollo de la conferencia magistral titulada La Escuela Multigrado, la Escuela del Futuro. Y sin duda alguna será una gran experiencia de aprendizaje y de coaprendizaje, puesto que lo más nutritivo y lo más rico de este espacio es precisamente compartir experiencias, pero sobre todo hacerlas trascender en nuestras aulas, en nuestras comunidades. Y bueno, sin más preámbulos, en este momento queda con ustedes nuestro amigo el maestro Gamaliel Cleto Ruiz, quien es coordinador nacional y tiene a su cargo la moderación de esta conferencia magistral. Que tengan ustedes muy buen día y que sea de mucho provecho para la Escuela Multigrado. Gracias. Reciban todos una cordial bienvenida a la conferencia magistral La Escuela Multigrado, la Escuela del Futuro, que nos disertará en unos minutos el maestro Francesco Tonucci. Es realmente un honor para nosotros tenerles a todos ustedes aquí en esta actividad que es de suma importancia para tratar temas de educación multigrado, sin importar cuál sea nuestro ámbito de acción. Para mí es un gran honor darle la bienvenida al maestro Francisco Tonucci y la maestra Lorena Morachimo. La maestra Lorena Morachimo es licenciada en Pedagogía con especializaciones en Educación Infantil, Educación a Distancia de Adultos, Mediación y Educación Ambiental. Forma parte del Laboratorio Internacional La Ciudad de los Niños del Instituto de Ciencia y Tecnología Cognitivas del Consejo Nacional de Investigación de Roma y es coordinadora de las redes internacionales. Apoya y difunde las ideas de Francesco Tonucci desde la década de 1990. Actual presidenta y representante legal de la asociación. Bienvenida, maestra Lorena Morachimo. Hola, muchísimas gracias, maestro Gamaliel. Buenos días con todas y todos los que están en Durango. Es para nosotros realmente un momento muy importante, muy especial, el poder viajar virtualmente y estar allí con ustedes, con todas las maestras y maestros que hacen parte de este movimiento, de este grupo de soporte a la educación multigrado en México. Y también saludar a todas las personas que desde nuestras redes, desde las diferentes ciudades del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y los Niños, nos están siguiendo, ¿no? Ya anunciaba quien nos presentó a nuestros compañeros en Argentina y Colombia, y sé que son muchas más realidades del mundo latinoamericano que están conectados ahora para escuchar a Francesco y conocer del trabajo de ustedes. Bueno, en primer lugar, me parecía interesante traer aquí la experiencia, cómo nace este encuentro, este feliz encuentro entre todos nosotros. Y creo que todo surge a partir de una película, de una hermosa película, nos estamos saludando todos, una hermosa película, El Sembrador, que todas las combinaciones y las causas que permiten y facilitan los felices encuentros permitió que Bernardo Aguilar, que está allí con ustedes, referente de nuestra red mexicana, pueda ver esa película en una sala en Monterrey y de pronto terminar la película, el cierre de la cineasta de Melissa, con una frase, con una cita textual de una frase de Francesco, ¿no?
Bernardo, aparte de la emoción que vivió en ese momento, decidió encontrar a la cineasta y hablarle de Francesco, del proyecto, del trabajo de la red, de las ideas de Francesco en México, etcétera. Así que ese encuentro facilitó que nosotros conociéramos, viéramos El Sembrador, pero también que tuviéramos la oportunidad de tener un encuentro virtual con Melissa, la cineasta, Bernardo, por supuesto, y el maestro Bartolomé, que está allí con ustedes, y con quien tuvimos una conversación muy linda, muy rica, y tuvo un intercambio de mucha sintonía con Francesco. Así que quedamos ya conectados con el interés de continuar un diálogo, ¿no? Y esto ha facilitado que conozcamos al maestro Gamaliel y un grupo de personas que están tras de este encuentro de la convención, y pensáramos en una apertura desde la asociación para que Francesco pudiera encontrar a todos ustedes en un momento importante como el de esta mañana, a tener un diálogo, ¿no? A expresar su pensamiento, su punto de vista, la fuerza de la escuela multigrado, conversar con ustedes y escuchar también algunas de sus inquietudes. Creo que es importante decirles un poco qué cosas hacemos con la Asociación Francesco Tonucci, ¿no? Es una asociación que además es muy interesante y me gusta siempre decir esto, que nace en tiempos de pandemia, con gran exigencia del mundo, sea político, porque la asociación se encarga un poco de la promoción y de la difusión del pensamiento y de la obra de Francesco Tonucci, sea a nivel político, como el proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, gestionando las redes del proyecto internacional, pero también de su visión educativa, de su pensamiento, de sus propuestas para una buena educación. Lo mismo a nivel artístico, ustedes saben, existe Frato y también la parte de repente no muy conocida en el mundo de Francesco como artista, ¿no? Así que la asociación intenta promover, como decía antes, la obra de Francesco, y entre esto nos parece muy importante un acercamiento a quienes están desarrollando innovaciones, a quienes están impulsando procesos innovadores, y a quienes, como a mí me gusta llamar, son valientes para afrontar la complejidad, ¿no? Asumiendo inspiraciones, referentes, pero impulsando procesos de cambio, ¿no? Así que en ese sentido y por nuestro compromiso con la sociedad nos parecía importante estar con ustedes en México, ¿no? Y poder escuchar a Francesco. Creo que todas las niñas y los niños no solo merecen, sino tienen derecho a una educación buena y a un maestro y una maestra buena. Y creo que el trabajo de maestros y maestras comprometidos como ustedes, con vocación y con voluntad de cambio, va en ese sentido, ¿no? En atender, como decía hace unos minutos el maestro Gamaliel cuando recién nos encontramos, todo lo hacemos en beneficio de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Que son los que tienen derecho a una educación buena. Así que sin mayor discurso de mi parte, porque creo que todas y todos estamos interesados en escuchar a Francesco, dejo la palabra al maestro Gamaliel y agradeciéndoles a todos su recepción y su cariño expresado a través de ese saludo con las manos hacia nosotros. Un abrazo. Gracias, Lorena, por tus palabras. Y a continuación leeré algo breve del maestro Francesco Tonucci. Es un reconocido psicopedagogo, investigador asociado al Instituto de Ciencias y Tecnologías de la Cognición del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a realizar investigaciones vinculadas al desarrollo del niño, analizando su pensamiento, su interacción con el mundo, sus capacidades, sus necesidades y sus demandas educativas. Es el creador y responsable del proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños, que se desarrolla en Italia, España, Portugal, Suiza, Francia y 9 países de América Latina. Es un defensor incansable de la Convención ONU de los Derechos de los Niños.
En honor a su trayectoria y sus aportes a la educación, al desarrollo y a la innovación, ha recibido diversos reconocimientos como doctor honoris causa, otorgados por diversas universidades de España. Ha publicado decenas de títulos, muchos de los cuales fueron traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan Con ojos de niño, Niño se nace, La soledad del niño, A los 3 años se investiga, La ciudad de los niños, Cuando los niños dicen basta, entre otros títulos. Demos la bienvenida a Frato desde Italia. Adelante, maestro Francesco. Muchas gracias por esta invitación. Me habría gustado estar allí con vosotros. Lamentablemente no es tan fácil, por lo cual tenemos que aprovechar y agradecer la tecnología que nos permite estos viajes virtuales y estos encuentros, una vez improbables o imposibles. Voy a empezar este recorrido que vamos a hacer juntos sobre un título tan comprometido, una escuela multigrado, la escuela del futuro, con un ejemplo que llega cerca de mi tierra, pero muy lejos de vosotros, y que probablemente ya conocéis porque lo cité muchas veces. Se trata de un caso que ocurrió hace algunos años, yo lo leí en un periódico, en Alemania. Estamos en una carretera de campo de Alemania y hay un señor parado con su carro y pasa un niño, son las 10 de la mañana, pasa un niño de 9, 10 años y le pide qué ha pasado. El señor dice, no lo sé, el carro no anda. El niño dice, ¿puedo mirarlo? Míralo. El niño abre el motor, maneja un poco y le dice, inténtalo. El señor intenta y el coche, el carro arranca. Sorprendido, lo agradece mucho, le da una propina y le dice, pero perdona, son las 10 de la mañana y tú, a tu edad, ¿por qué estás en el medio de una carretera? Y él, sonriendo, dice, tiene razón, señor. Efectivamente, yo estaba en mi escuela, pero como soy el más burro de la clase y hoy estamos esperando la visita de un inspector, el maestro me ha pedido de ir a casa. El señor del carro parado era el inspector. Esto imagino que sea la razón por la cual el periodista ha pensado de contar este cuento como un cuento divertido, un poco ridículo, decimos. Bueno, yo lo cito siempre, y perdonáis, repito, si lo conocéis ya, lo cito como un hecho dramático. Dramático porque representa muy bien lo que muchas veces es y no debería ser la escuela. No conozco la escuela mexicana y me habría gustado citar un ejemplo más próximo a vuestra realidad. Por ejemplo, más cerca del campo, más cerca de la montaña, donde es más probable encontrar escuelas rurales, escuelas multigrado. Pero no tengo dudas y no es difícil imaginar que un destino parecido a lo del niño alemán podía ocurrir a una niña que, por ejemplo, sabe reconocer el gusano de una mariposa amarilla porque reconoce la planta donde se encuentra y sabe cómo alimentarlo para que llegue a ser mariposa, o de un niño que sepa construir y sonar una flauta con una caña, y igualmente serían enviados a casa por la llegada de un inspector. Son casos raros, en este caso un poco paradójico, pero
bastante normales, bastante, o mejor, que corresponden a un sentimiento, a una realidad que muchas veces se vive. Decía, no conozco la realidad mexicana, por lo cual me refiero a la experiencia italiana. Tenemos escuelas multigrado, se llaman las escuelas rurales o pequeñas escuelas. Normalmente, para los padres, para los docentes y para los mismos niños, la escuela multigrado es una escuela de nivel inferior, una adaptación a una situación negativa. La situación negativa es la falta de niños, la falta de un número suficiente de alumnos para separarlos, dividirlos por su edad en los distintos niveles, como debería ser en una escuela normal. Bueno, normal en mi cabeza tiene comillas. Es una escuela coherente con el nivel inferior que vive la gente que vive en el campo, la gente que vive en la montaña, la gente que vive en estos pueblos pequeños que se han despoblado en el tiempo y tienen dificultad a mantener abierta una escuela. ¿Qué consigue a este sentimiento de falta, de pobreza, de tristeza, de no poder tener una escuela normal? Normalmente esto consigue dos efectos que preocupan mucho. Uno es que los docentes a los cuales le toca una escuela rural casi siempre piden la transferencia a otra escuela más normal. Por lo cual, uno de los primeros problemas que tienen estas escuelas en Italia es que cambian maestros muy frecuentemente, casi todos los años. En Italia la costumbre y la norma es que el maestro sigue su clase por los 5 años de primaria. Es decir, un maestro toma su clase en primero de primaria y la lleva hasta quinto, siempre. Esto en la escuela rural casi nunca ocurre, porque, repito, hay un cambio frecuente de docentes, porque piden de irse y consiguen la transferencia. Y esto, claro, que crea una situación aún peor. La segunda consecuencia es que hay un intento de realizar lo más posible dentro de la escuela rural la experiencia de la escuela normal, siempre con comillas. ¿Qué significa? Significa que el grupo de niños que tienen distintas edades y que viven en la misma espacio juntos, porque son pocos, se unen por grupos de igual edad para hacer cosas distintas entre ellos. Es decir, se forma un grupito de 3, 4, 5, lo que son, de primero, un grupito de segunda, uno de tercera y così andando, y el maestro le da cosas para estudiar, para ejercer, para de su curso, así como lo indica el libro de texto, así como lo indican los programas. Y aquí surge nuestro problema fundamental. ¿Existe un programa? ¿Es correcto hablar de un programa? Un programa normalmente representado por un libro de texto. ¿O podemos hablar de una propuesta alternativa?
Yo no tengo una propuesta personal mía. Que yo sepa, no existe un método Tonucci. Yo no lo conozco, ni lo propongo, ni me interesa. Yo prefiero asumir dos referencias importantes. Por un lado, los grandes maestros. Vosotros tenéis el maestro Bartolomé. Yo vi su película, aprendí mucho. Lo considero un maestro para mí también. Nosotros tenemos Mario Lodi, un maestro que nos dejó hace pocos años, que yo he tenido la suerte de conocer, acompañar muy bien en su larga vida, y de él aprendí mucho. Bueno, Mario Lodi, cuando empieza lo último curso, la última experiencia escolar antes de jubilarse, se trata del 1973, en primero de primaria, y lleva hasta el 78 cuando termina y se jubila. Bueno, después de pocos días de escuela, Mario escribe una carta a los padres. La carta de los padres dice: después de haber pasado una semana con vuestros hijos, estoy en condición de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional, todos los niños son promovidos, aprobados, desde ahora al 5º grado de la escuela primaria. Repito, estamos al empezar del primer curso de primaria, con la garantía de que alcanzarán la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucede, los responsables serán el maestro y la escuela, por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. Parece una provocación, pero yo creo que es un testimonio muy interesante, muy importante de qué significa ser maestro, de qué significa ser escuela. El maestro asume la responsabilidad de su clase y frente a los padres no solo lo dice, sino lo escribe. Y la responsabilidad de la promoción, de la aprobación de los alumnos es del maestro, no de los alumnos. Es decir, la escuela no tiene como objetivo evaluar, medir, juzgar, sino tiene como objetivo promover, aprobar, no porque son valientes y capaces los alumnos, sino porque es valiente y capaz la escuela. Esto es su papel. El maestro no es como un artesano, como muchas veces se dice. No es hábil en el manipular, transformar materiales inertes, como puede ser la madera o el barro, para formar mesas o vasos. No tiene un proyecto suyo, personal, de cómo hay que hacer una mesa, por lo cual puede hacer muchas iguales y al final, si una sale mal, porque el material ha reaccionado de una forma imprevista, la tira. Esto es
una metáfora que es útil para describir la escuela que no queremos, la escuela que no sirve ni a los alumnos ni a nuestra sociedad. El artesano, como se asumió como metáfora en la película del maestro, nuestro amigo, el sembrador. El maestro es un sembrador. El maestro es un campesino, es un hortelano, es una persona que no tiene ninguna posibilidad de modificar las semillas que están adentro, que puse en la tierra, y tiene toda la responsabilidad de que crezcan y crezcan en la manera mejor, creando condiciones adecuadas. Esto es el papel. Todo esto es una fantasía, todo esto es un sueño, una visión un poco poética, utopística. Esto podía parecer cuando Mario escribió su carta, porque estamos en el 73, en el 83, perdonáis, en el 83. Por lo cual faltan años no, 73. Faltaban 15 años a la Convención de los Derechos del Niño del 89. Justo, perdonáis. La emoción a veces crea problemas. Bueno, de toda manera, era antes. Hoy nosotros tenemos, el segundo, la segunda referencia que yo cito. Tenemos los buenos maestros que nos dicen cómo debe ser la escuela, pero tenemos también una legislación internacional que nos indica cómo debe ser la escuela, cómo debe ser la educación. Y me refiero a la Convención de los Derechos de la Infancia. Es muy interesante considerar esta como punto de referencia porque la comparten todos los estados del mundo, por lo cual podemos hablar tranquilamente entre nosotros bajo de la misma legislación. Tenemos normas distintas, programas escolares distintos, constituciones distintas, pero tenemos una misma ley internacional. ¿Por qué me interesa esto? Porque, como imagino que sabéis mejor que yo, un tratado internacional tiene una fuerza legislativa muy alta, más alta de las leyes normales, de las leyes comunes. Solo depende de la Constitución de los países. Por lo cual uno no puede decir que no puedo hacer lo que está previsto en la Convención porque tengo un programa, una reforma educativa, un libro de texto. No, no. Programas, libros de texto, reforma educativa no pueden indicar objetivos y propuestas educativas en contraste con el tratado internacional. Me refiero a dos artículos. Uno es el artículo que habla de la escuela y nos explica por qué los estados que ratifican la convención tienen que tener una escuela primaria, obligatoria y gratuita para todos. Esto debe tener como objetivo crear condiciones de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Una condición de igualdad de oportunidades. Por lo cual la escuela nace no para crear personas que sepan todas lo mismo, para crear condiciones de igualdad. Significa recuperar las diversidades que el nacimiento ha creado, que por situaciones familiares, sociales, económicas,
culturales, diferencias que se han creado, la escuela es uno de los instrumentos, no el único, pero uno de los instrumentos importantes que cada uno de los estados que ratifican la convención pone a servicio de niños y niñas para conseguir igualdad de oportunidades. Y el artículo 29 nos explica cómo. Y esto es lo que yo creo puede llegar a ser nuestra base para pensar a cómo interpretar este título tan comprometido, la escuela multigrado, la escuela del futuro. El artículo 29 dice: los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Me parece una definición estupenda. Como se ve muy bien y muy claro, la escuela no es un lugar donde se propone, donde alguien da clases, enseña un contenido que conoce el adulto y propone a los niños, y los niños tienen que repetirlo demostrando de haber aprendido. No es no es algo que llega de afuera a los niños, es un desarrollo. El verbo que usa el artículo 29 es desarrollar. Por esto antes hablaba del campesino, que favorece el desarrollo de sus semillas para que lleguen a ser adultas y productivas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que normalmente la escuela no está interesada en esta experiencia de desarrollo. Pensamos a una situación de mi punto de vista paradójica. Todos los niños y todas las niñas a los 6 años dominan perfectamente el lenguaje verbal, que significa saben hablar muy bien, así como saben dibujar. Y lo saben hacer todos los niños del mundo, en todas las culturas. Como entran en la escuela, tienen que callarse. No sé si se nota el absurdo. La competencia que tienen más desarrollada, que ya poseen, podemos decir integralmente, porque efectivamente saben hablar, saben utilizar la palabra y saben utilizarla bien, no pueden utilizarla. Y no podrán utilizarla por toda su carrera escolar, porque a la escuela se habla solo si alguien te interroga, para contestar, no para expresarte, no para opinar, para decir lo que piensas. Entrando más en la parte técnica de la escuela, lo que no funciona es el salón de clases. El aula es un lugar innatural, porque en el aula se realizan 2 condiciones negativas o que limitan mucho. La primera es que se pasa mucho tiempo, muchas horas, sentados y haciendo de todo. No tengo tiempo para analizar estas 3 condiciones. Son 3 condiciones absurdas.
un niño o una niña de 6, 8, 10 y después 14 años no puede quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. No es natural para él o para ella. Menos sentados. Sentado hace mal al cuerpo, a los huesos. Debería ser prohibido. Y al contrario, muchas veces nos dicen, se mueve demasiado. Y haciendo de todo, sentados en el mismo pupitre por muchas horas, se hace lengua, matemática, canto, física, dibujo. Bueno, todo lo que está previsto se hace en esta condición, que es una condición muy pobre, de baja motivación, por lo cual llega a ser muy complicado, especialmente para los últimos. Y los últimos son los que miden la validez de la escuela pública. La necesitamos especialmente para los últimos, por lo cual tenemos que pensar una escuela donde los últimos sean privilegiados, no nuestros hijos, que ya tienen una escuela en nuestra casa. Hay muchos que solo la escuela tienen, y por lo cual la escuela debe ser pensada para ellos. Decía que hay dos condiciones negativas. Una es esto de estar tanto tiempo sentados haciendo de todo. La segunda es que son todos de la misma edad. ¿Por qué yo considero que el ser de la misma edad es un límite? Porque es muy fuerte el riesgo de pensar que como son todos coetáneos, podemos considerarlos como iguales. Y esto a nivel educativo es un error fatal. Pensar que los alumnos que tenemos sean iguales. Son desiguales y deben ser desiguales. La segunda equivocación que conduce esta idea de la coetaneidad es que el maestro asume un papel excesivo, porque es el único referente. Por esto, por ejemplo, parece normal que las clases se organizan con todos los pupitres puestos hacia la mesa del maestro. Y el maestro está enfrente a sus alumnos, habla a todos en el mismo tiempo, porque son todos iguales, porque no hay diferencias entre ellos. ¿Y cuál es la alternativa? Y aquí llega la propuesta. Y aquí estamos acercándonos a vuestras escuelas, a las escuelas multigrado, que asumen este valor de ser escuelas privilegiadas. Yo así la veo. Vosotros sois maestros privilegiados, porque podéis vivir una escuela que corresponde a la ley. Porque la alternativa al aula son talleres y laboratorios. Y la alternativa a la homogeneidad de edad es la multiedad. La escuela multigrado. Por lo cual, la escuela multigrado ya tiene una situación de ventaja, está ya en una posición más adelantada. Hay que aprovechar. ¿Por qué la idea de talleres y laboratorios? Para corresponder a lo que dice el artículo 29. Si la escuela debe ser un lugar donde se desarrolla la personalidad, las aptitudes y las capacidades, significa las vocaciones. Pero ¿cómo puede un niño o una niña encontrar su vocación
si se queda sentado en un pupitre y tiene una persona que le explica cosas varias y sin que, que sean de su interés, o por lo menos por la mayor parte de las cosas propuestas, no corresponden a lo que... Ahora, lo importante es tener un lugar con muchas experiencias posibles, por lo cual, ¿qué significa tener la huerta al aire, la biblioteca donde hacemos lengua, el taller de arte donde podemos expresarnos con pintura, cerámica, un taller de carpintería donde se utilizan las manos, de manera que el niño mecánico alemán no se sienta el más burro de la clase, sino que se siente el más valiente de la clase, porque tiene un taller de mecánica, en el cual es el dueño, es el rey, es el mejor. Esto es, que cada uno pueda ser el mejor. Claro, el mejor en lo suyo, no en todo. Y siendo el mejor en lo suyo, consigue el resultado previsto del artículo 29, porque dice que tienen que desarrollar personalidad, actitudes, capacidad hasta el máximo de sus posibilidades. No es una escuela mediocre la que propone la ley, es una escuela de excelencia. Termino citando una experiencia que estoy siguiendo de hace 8 años en 2 escuelitas del País Vasco en España. Escuelas que aceptaron este desafío que estoy lanzando hoy con vosotros, de ser una escuela que renuncia al aula y que renuncia a la homogeneidad de edad. Era ya una escuela multigrado, pero lo era por necesidad, porque tenía pocos alumnos. Por lo cual, como decía antes, intentaban a recuperar la homogeneidad de edad en los pequeños grupos que se podían crear. Yo he hecho una propuesta radical, digo, rompemos este esquema y aceptamos la diversidad de edad como un valor. Y superamos la idea de aula, de clase, de salón, y aprovechamos de todos los espacios de la escuela para crear laboratorios y talleres de distintas actividades. Bueno, fui a visitar esta escuela. Están trabajando juntos niños de 2 a 14 años. Siempre juntos. Es impresionante ver los pequeños y los grandotes, porque empiezan a ser preadolescentes, y con un interés recíproco impresionante. Yo estaba preocupado, especialmente por los mayores, pensando que podían aburrirse o podían tener molestias con los pequeños. El contrario, ni tocar los pequeños, cómo lo defendían y cómo lo cuidaban. Bueno, yo creo que estas experiencias son... para mí fue una experiencia muy fuerte. Y os dejo 2 imágenes que me llevo yo como imágenes privilegiadas que me han acompañado en estos últimos años, especialmente con todo el drama de la pandemia. Una niña que podía tener como 4 o 5 años estaba usando una cepilladora eléctrica para lisar una madera con la asistencia de un compañero de 11 años. No pasó nada. Y estaba con un interés y una atención esta niña pequeña que me encantó.
y en una otra parte de la escuela, en la biblioteca, sentados en un rincón al suelo, vi un niño de 10 años, a lo mejor, que leía un libro a una niña de 3, 4 años que no sabía leer. Mirar los ojos de la niña, totalmente capturada en la escucha de este compañero mayor, y en sus ojos se notaba el deseo de aprender a leer lo más pronto posible para hacer una cosa tan maravillosa como hacía su compañero. Y el orgullo del niño grande que estaba leyendo, dándose cuenta de lo que significa saber leer, tener este poder de aprovechar del contenido de un libro. Y se daba cuenta comunicándolo a esta niña pequeña que lo miraba con nuestros ojos llenos de gratitud. Yo creo que estas dos imágenes nos ayudan a entender qué significa el privilegio que vosotros podéis tener. Si tenéis el valor, la fuerza, la gana de realizar una escuela, repito, no como la que yo piensa Tonucci, que no vale nada, sino como la que nos dice la ley que nuestros países adoptaron y que nos une. Y por lo cual, repito, esto es el sentido de mi punto de vista de decir que la escuela multigrado deberá ser la escuela del futuro. Muchas gracias. Maestro Francisco Tonucci, gracias de nuevo en nombre de la comunidad multigrado nacional y de todos los docentes e investigadores que formamos parte de este movimiento de renovación pedagógica. Decirte que por favor no cambies y que sigas llenándonos de corazón, el corazón de esperanza y de motivación. A continuación vamos a pasar a una sesión de preguntas que ya tenemos previamente ya seleccionadas por parte de maestros investigadores de la comunidad multigrado nacional. La primera sería, después de 2 años de pandemia, con todo esto, ¿ha impactado en el aprendizaje y desarrollo de los niños? ¿Qué aspectos deberíamos priorizar en la escuela multigrado? Aquí se abre un tema muy delicado y muy importante y muy interesante. Cuando empezó esta tragedia, todo el mundo decía, después nada será como antes. Hoy, lo que yo escucho más frecuentemente es decir con orgullo, ahora volvemos a lo de antes. Esto para decir que hemos perdido una gran ocasión. Como dice Einstein, la crisis puede ser una bendición para países y personas, porque puede producir cambios. Bueno, yo creo que la escuela rechazó esta oportunidad y aceptó de utilizar nuevos medios desconocidos a todos, para mí por primero, siendo no solo una persona como todas las otras, sino que soy muy viejo,
por lo cual fue particularmente difícil entrar en este mundo del mundo virtual, lo que estamos aprovechando en este momento. Pero hay una diferencia fundamental. La escuela italiana, por ejemplo, asumió como lema: la escuela no para. La scuola non si ferma, la escuela no para. Es interesante y absurdo, porque si el mundo ha parado, si los niños están cerrados en casa, los mismos maestros no pueden salir de casa, ¿qué significa que la escuela no para? Y no ha parado en el sentido que ha seguido dando clases, utilizando las plataformas, estos medios nuevos que nadie conocía, o por lo menos la mayoría de nosotros no conocía, utilizándolo para dar clases y dictar tareas. Esto fue la escuela italiana, esto fue la escuela de casi todos los países que yo encontré en este tiempo. Y no funcionó, fue un fracaso. La rechazaron los alumnos, la rechazaron las familias, la rechazaron los mismos maestros que la proponían. Y al final empezaron a decir cuánto han perdido los niños en estos 2 años. Yo creo que es una equivocación fatal. Las plataformas hay que utilizarlas, evidentemente, en situaciones de crisis de este tipo. Pero nosotros, por ejemplo, en el proyecto La ciudad de las niñas y de los niños, aprovechamos de las mismas plataformas, pero para escuchar a los niños. Este tema de la palabra, esto que decía antes, que en la escuela los niños no hablan, no pueden hablar, tienen que escuchar. Y también en la pandemia no han pedido que se expresaran, no han pedido que dijeran, por ejemplo, lo que estaban pasando, cómo lo estaban viviendo. ¿Por qué no utilizar las plataformas para hablar con los alumnos? Que ellos podían hablar entre ellos, intercambiar experiencias. Esto seguro que podía ser mucho más interesante. Nosotros lo hicimos con los consejos de niños. Pedimos a los alcaldes de convocar los consejos. Lo convocaron, pero para escucharlos, y funcionó muy bien. Consejos que se reunían cada 15 días han tenido que reunirse semanalmente porque lo pedían los niños. Estaban de acuerdo las familias. Esto yo creo que el tema es que los niños tienen derechos y muchas veces la misma escuela no lo sabe. Hay un artículo 12 en la Convención de los Derechos del Niño que dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los interesan y que hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños. En la pandemia, todos los días se tomaban decisiones que interesaban, que afectaban a los niños y creo que nunca se han consultado. Eran decisiones ilegales. En la escuela pasa lo mismo. La escuela debería ser un lugar donde se educa a la democracia. Ahora, la democracia no se enseña, se practica. Y se practica dando la palabra, reconociendo la capacidad y la competencia y la ciudadanía de niñas y niños. Por lo cual, repito, la pandemia yo creo que podía ser, y yo contesto totalmente esta evaluación que estos niños, nuestros niños y niñas, y chicos y chicas, adolescentes, hayan perdido 2 años. No es verdad. Aprendieron mucho. Probablemente aprendieron más de lo que habrían aprendido en la escuela. Es que no sabemos que
la escuela no ha hecho ningún esfuerzo para encontrar nuevos conocimientos. Aprendieron a vivir aislados del mundo, aprendieron a vivir con sus padres, aprendieron la soledad, aprendieron a superar l'aburrimiento, han probabilmente inventato cosas, probabilmente aprendieron a cocinar algo, a limpiar casa, aprendieron muchas cosas y sería muy interesante recuperarlas, reflexionar sobre estas y no, por ejemplo, pensar a cómo ampliar la jornada escolar para recuperar el tiempo perdido. Bueno, es un tema que podríamos discutir por mucho tiempo más. ¿Qué implica pensar en fomentar la autonomía del niño en la escuela multigrado? Bueno, creo que en la escuela multigrado esta pregunta tiene una respuesta más fácil que en cualquier otra condición de escuela. Porque por otra escuela diría que debería ser superar el vínculo de la clase, el vínculo de estar sentados. Autonomía debería significar moverse libremente, reconocer a los alumnos una dignidad. Por ejemplo, me parece bastante ridículo que la costumbre de nuestros colegios, de nuestras escuelas, donde hay que levantar la mano y pedir permiso para ir al baño. Esto es humillante. Yo creo que desde muy pequeños nuestros alumnos deberían ser acostumbrados a levantarse, irse, volver. Claro, con algunas normas que podemos pactar juntos, que si hay otros que están fuera, esperar que vuelven para no... bueno, cosas de sentido común. Pero en el caso de la multigrado, yo creo que ya ser multigrado aumenta la autonomía. Y después hacer de manera que la experiencia dentro del multigrado sea una experiencia de diversidades. La diversidad es una garantía de autonomía. Es mucho más fácil llegar a ser autónomos, por ejemplo, para niños que nacen en una familia con varios hijos. Es mucho más complicado llegar a ser autónomo por un niño hijo único, porque el peso de sus padres es mucho más fuerte, no porque son malos, porque es así. Es difícil educar bien un hijo si es solo, porque tiene que enfrentarse con dos adultos y normalmente son más que dos. Hay los abuelos, hay los tíos, alrededor del mismo niño. Por lo cual la autonomía es una experiencia de vida y una escuela multigrado por sí misma es una experiencia de autonomía que se funda porque la autonomía es una valorización de la diversidad. Se reconoce que yo soy yo, con mis características. Y esto, por ejemplo, en una escuela multigrado es más fácil. Repito, si no se intenta imitar una escuela normal, entre comillas. Yo creo que es más probable, más espontáneo, por ejemplo, que los niños
puedan ir a la escuela sin adultos, en una escuela de campo. A veces las distancias son excesivas. Me encantó, por ejemplo, ver algunas imágenes de niños que van a la escuela en caballo. Niños que recorren distancias importantes para ir a la escuela. Niños que se van de la escuela y que vuelven a la escuela. La experiencia que vemos en escuelas rurales es que a veces esto también es un elemento que favorece la autonomía de los niños. Son escuelas abiertas, donde es más fácil entrar y salir y volver si lo necesitan los niños. Una escuela confiada, que confía en los alumnos. Bueno, yo creo que todo lo que se puede hacer para que los niños sientan la escuela como su escuela. Y esto, por ejemplo, en la película del maestro Bartolomé se nota muchísimo. Los niños que vuelven, a veces solos, porque les gusta estar en la escuela, volver a la escuela, seguir haciendo cosas que le gustan o que le interesan, que no son tareas tradicionales, son trabajos que, bueno, yo creo que la escuela puede conseguir este resultado si se abre, si se pone en las manos de los alumnos, que son sus dueños, y no en normas abstractas que no tienen sentido y no corresponden a una verdadera propuesta educativa. Y para finalizar esta sesión de preguntas, ¿por dónde comenzar para cambiar el paradigma del adultocentrismo a favor del protagonismo del niño en el aprendizaje? Bueno, creo que todo lo que he intentado decir hasta ahora es en este sentido. Y lo puedo resumir en una palabra: escuchar. Esto que la escuela no hace o no tiene costumbre de hacer. En la escuela lo que tiene el deber, el compromiso de escuchar es el niño, que tiene que escuchar a su maestro. Bueno, tenemos que dar la vuelta. La escuela cambiará y por fin llegará a ser deseada para los niños si asume este papel nuevo. Una escuela donde se escuchan los alumnos, donde se escuchan las niñas y los niños, donde los niños son protagonistas. Para ser protagonistas deben tener la palabra. Por lo cual yo creo que la reforma de la escuela empieza en el momento que el maestro, cada mañana cuando llega a la escuela, pide a sus alumnos qué pasó. Porque es un maestro que no da tareas, por favor. Porque el maestro que da tareas sabe lo que pasó ayer por la tarde. Que sus alumnos pasaron el tiempo a hacer las tareas, aburriéndose. A veces, como me ocurrió a mí de niño, odiando la escuela. Y esto no es un buen resultado por la escuela. Un buen maestro no da tareas, porque la tarea importante para sus alumnos cuando están fuera de la escuela es vivir su vida. Que ya lo sé, que en el campo no siempre es una vida de juegos o solo de juegos. También es de trabajo, también es de cuidado. A algunos niños le tocan los animales, le toca pensar a la huerta.
Bueno, son cosas importantes. Por lo cual, la mañana después tienen muchas cosas para contar. Por lo cual, todos los días deberían empezar con esta pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pasaste? ¿Quién quiere contar algo? Y desde allí empieza la jornada escolar. Y serán jornadas distintas. Distintas para los niños, pero distintas también para los maestros. Yo creo que los maestros que viven esta experiencia no sufren la enfermedad profesional que sufren los maestros. Yo veo siempre como una cosa incomprensible y grave que en Italia la profesión docente sea una de las profesiones con más enfermedades profesionales. Es inaceptable, inconcebible. Significa que está equivocado. El maestro debe ser un profesionista sereno, contento, satisfecho, que vive la escuela con el mismo entusiasmo con el cual la pueden vivir sus alumnos. Y solo si el maestro será contento, los alumnos serán contentos. Y esto es un deseo que os ofrezco, que podéis vivir bien vosotras y vosotros, vuestra experiencia de escuela. Será la condición básica para que la puedan vivir bien vuestras alumnas y vuestros alumnos. Muchas gracias. Frato, la comunidad multigrado nacional agradece tu tiempo y tu sabiduría. Y el maestro Bartolomé Vázquez López, en tu representación, recibirá el reconocimiento que todos los docentes e investigadores de nuestra comunidad te otorgamos. Dice lo siguiente: la comunidad multigrado nacional y la red temática de investigación de educación rural otorgan el presente reconocimiento al maestro Francesco Tonucci por la extraordinaria conferencia virtual titulada La Escuela Multigrado, la Escuela del Futuro, dictada en el marco de la Segunda Convención Nacional Multigrado, que servirá de actualización y motivación a los integrantes de la comunidad multigrado nacional presente en este magno evento educativo. Maestro Tonucci, nos honró por tan alta distinción. Gracias. Santa María del Oro, Durango, México, a 12 de abril del 2023. Le entregamos al maestro, a nuestro sembrador, al maestro Bartolomé Vázquez López. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos parte de nuestro consejo consultivo. Gracias, muchas gracias. Maestro, no sé exactamente a dónde hacer la entrega correctiva. Gracias, mi maestro, gracias presentes a la Segunda Convención Nacional. En manos del maestro Bartolomé, hacemos entrega de su reconocimiento. No sé exactamente a dónde hacer la entrega correctiva. Bueno, gracias, muchas gracias.
que nos acompañaron en el seguimiento en vivo de esta magna conferencia virtual. Muchísimas gracias a nuestros hermanos de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, nuestros hermanos de Cuba y todas las personas que de alguna manera a través de las diferentes plataformas, de la propia plataforma de la Comunidad Multigrado Nacional, han seguido los trabajos que se están desarrollando ahora con esta magna conferencia. Muchísimas gracias.